Un saludo cordial a cada uno de los que nos visualizan en este momento. Quisiéramos darles la cordial bienvenida a esta transmisión que tenemos de nuevo con nuestro repaso de la lección de la cartilla de escuela sabática. En esta ocasión, pues tengo el gusto de poder acompañarlos durante este trimestre. Vamos a estar compartiendo con ustedes el repaso de la cartilla de escuela sabática. También me va a estar acompañando nuestro querido hermano Oscar Batz. Hermano Oscar, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Saludos y bendiciones a nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía de este programa especial a través de todas las redes y los medios de este canal. Amén. Y nos sentimos agradecidos, hermano Ángel. Amén. Porque Dios ha sido bueno, maravilloso con nosotros. Hemos iniciado ya este último trimestre, diríamos, del año. Así es. Sin embargo, seguimos aprendiendo mucho más de la palabra de Dios. Cierto, hermano. Muy bien, como lo decía nuestro hermano Oscar, ¿verdad? Estamos aprendiendo cada vez más y sin duda en este trimestre estamos aprendiendo ya diferentes puntos que nuestro Padre Celestial sin duda nos ha dejado en nuestra mente, y también como lo dice nuestra lección, ¿verdad? La misión de Dios tiene que ser nuestra misión también. Y la lección que vamos a ver en esta hora se titula El llamado de Dios a la misión. Y nuestro texto de memoria, ¿verdad?, para esta ocasión lo encontramos en Hechos 1:8. Hechos 1:8 nos dice de la siguiente manera: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Interesante, hermano Ángel. Esta gran comisión, diríamos, es el complemento que ya posterior a la muerte de Jesús se hizo como una invitación, como un llamado, y una gran comisión para la iglesia de nuestros días. Así es. Y entonces, en la parte introductoria de este estudio, hermano Ángel, fíjese que nos lleva a considerar la palabra confort. Cierto. Es una palabra técnica, ¿verdad?, que se maneja, pero que tenemos que entenderlo quizá a nuestro lenguaje, a nuestra realidad. Así es. Es decir, dormirnos en nuestros laureles, es dejar de hacer aquello, dejar de trabajar porque en mi casa estoy cómodo, porque en mi casa tengo, ¿qué le digo yo?, nada que hacer, y entonces ya no me interesa la gran comisión del Evangelio, de compartir. Hablando esto meramente en cuanto a ser miembros de una iglesia. Cierto. Muchos se han dormido hoy en día, o muchos nos hemos dormido en nuestro confort, o sea, en nuestra comodidad. Así es. Llámese un vehículo, un trabajo, un negocio, y entonces la iglesia también debe despertar, debemos despertar y salir de este confort, hermano. ¿Cómo Cierto. ve la palabra usted? ¿Cómo la entiende, verdad? Porque eso es interesante. Cierto. Pues sí, como usted lo decía, confort pues es una palabra clave que se estará usando durante el estudio de esta semana, el repaso. Y también la lección nos da ejemplos. Por ejemplo, la Torre de Babel, ellos vivían en un confort. La vida de Abraham estaba en un confort. Incluso los mismos apóstoles de Cristo Jesús vivían en un confort. Ese confort que usted decía, llámese trabajo, carro, dinero, cualquier cosa material que nos hace a sentirnos en nuestro lugar sin que nadie nos pueda mover. En esta primera parte dice salir de nuestra zona de confort de nuevo. Y está el ejemplo, hermano Ángel, acerca de lo que pasó, de acuerdo a la historia del libro de Génesis, en su capítulo 11, 1 al 9, entendemos ahí esta historia fascinante. Y a veces la hemos aprendido, ¿verdad? Desde niños, qué sé yo, ¿verdad? En diferentes medios dentro de la iglesia. ¿Qué pasó ahí exactamente? Como a manera de generalidad, pues Babel, propiamente, la ciudad de Babel, empezó a ser construida a través de una torre, en resumen, ¿verdad?
¿Y qué pasó ahí realmente? Bueno, la gente tuvo miedo, no confió en Dios, dice la sierva del Señor, creyendo que iba a venir otro diluvio, creyendo que Dios no iba a cumplir su promesa, y eso es lo peor que podía parecer o suceder en la vida de las personas, en cuanto a dudar de las promesas de Dios. ¿Qué pasó entonces con esta gente? Empezó a construir una torre enorme, de tal manera que cubriera a toda la población de Babel, con un solo fin, hermano. ¿Y cuál era ese fin? Que no sean esparcidos de nuevo hacia los confines de la tierra. ¿Cómo ves esta parte interesante e histórica de acuerdo a la Biblia? Pues es muy interesante porque, como usted lo decía, y algo que nos resaltaba la lección, cuando la leía, decía de que en ese momento ellos estaban en su confort y tenían un egoísmo ellos mismos, que decían que ellos mismos podían llegar a tocar el cielo, llegar hacia Dios, decían, porque no confiaban, como usted lo decía, en que iba a venir de nuevamente otro diluvio. Pero sin duda, como usted lo decía, nuestro Padre Celestial en su infinito amor dice, les da ese, ¿cómo podría decirle? Ese método de salir de su confort por medio de darles diferentes lenguas, de darles para que ellos mismos puedan esparcirse, pero no separándose. Habían dos palabras y dos realidades que ellos vivían. Número uno, el egoísmo. Así es. Y número dos, la ambición. Dos términos que tienen que ver con el pecado seguramente, ¿verdad? Así es. Y que hoy en día es un reflejo de lo que estamos viviendo en nuestro medio. El egoísmo y también la envidia. Cierto. Cuando somos egoístas, ¿qué pasa? Solo queremos para nosotros, ¿verdad? Y eso pasa también en el seno de la iglesia. Y eso pasa con la hermandad, con los líderes. No podemos desmentir, hermano, decir, mire, nosotros como iglesia estamos liberados. No, lamentablemente. Y luego viene la parte del egoísmo y la envidia, decíamos. Y la envidia es otro de los males que hoy en día está minando la sociedad. Yo envidio al hermano, a la hermana, porque tiene un buen carro, una buena casa, y entonces, ¿qué pasa? Entonces no quiero salir de mi zona de confort, de pelear, de cuestionar. Ahora, a partir de entender estas dos frases que vivieron los contemporáneos a la Torre de Babel, entonces vamos a entender algo muy importante. De repente no sea el egoísmo, hermano, no sea, ¿cómo se llama?, la maldad, la envidia, sino ya sean otros motivos que no nos permiten hoy en día a salir de nuestra zona de confort, o sea, de nuestra zona de comodidad. De comodidad. ¿Sí? Entonces, hermano, sería bueno que para cerrar este punto leamos el libro de Génesis capítulo 11:4. Muy bien. Voy a leer y ahí podría usted también compartir el comentario, ¿va? Dice la Biblia, después dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Me interesa ahí la palabra, fíjese, y hagámonos un nombre. Hoy en día, ¿qué es lo que busca el hombre? Un nombre. Una posición, fama, fortuna, liderazgo, y eso ¿qué va a provocar? Pues obviamente egoísmo. ¿Verdad? Entonces, y a la larga, ¿qué va a permitir? No ir y no salir de esa zona de confort y de la ciudad, y ahora aplicándolo a la iglesia, no salir al trabajo que somos llamados, que es la gran comisión. Muy bien. Y como lo decía usted, pues pasando a la siguiente parte, ¿verdad? Tenemos, y nos dice, ser una bendición para el mundo entero, tanto como pasó en la historia de la Torre de Babel, también ahora nos trae un punto muy importante, nos dice ser una bendición para el mundo entero, relacionado a lo de la Torre de Babel. ¿Y cómo podemos nosotros ser una bendición para el mundo entero? ¿Cómo podríamos explicar esto, hermano Oscar? Muy bien, en el libro de Génesis capítulo 12, los invitamos ahí en casa a abrir el libro de Génesis y leer y estudiar especialmente los primeros 3 versículos. Algo muy importante, hermanos y amigos que nos sintonizan. Fíjense que en esta historia Dios llama a Abraham. Así es.
y le dice, ve y sal, dice, ¿de dónde? Vete de tu tierra y de tu parentela, de tu familia y de la casa de tu padre. Ahí Dios viene, toma a Abraham para romper el gran esquema que habíamos visto anteriormente con los antidiluvianos, ¿verdad? Y post-diluvianos, diríamos, ¿verdad? Pero hay una situación muy importante. Ahora entendemos la misión de Dios desde un principio con Abraham. Vete, dice, y sal. Tú no puedes vivir ahí, tienes que cumplir la gran misión. ¿Y cuál era la gran misión de Dios? Tener un pueblo esparcido, que lo conozca. Esa es la gran comisión. No es solamente que yo me vaya de mi casa, ¿verdad? Pues, la misma cosa nos va a dar, me vaya a Norteamérica, a cualquier lado, y vaya a hacer lo mismo. No, el llamado aquí es importante. Vete. ¿Para qué? Para que Dios sea conocido, sea predicado y amado y reconocido. ¿Para qué? Para todo el mundo. Así es. ¿Sí? Por eso dice ser una bendición para el mundo entero. Así es. Y es muy cierto, nos da un ejemplo y nos habla la lección en esta ocasión. Nos dice, si Dios tiene un plan para ti, puede ser un llamado para que dejes a tu familia extendida y a tu pueblo y vayas a otro lugar que Él está preparando para lo que sirvas y pueda ser una bendición para los demás. Y es muy cierto, como usted lo decía, Abraham no salió solo para él mismo, sino que Dios lo llamó para que él vaya y cumpliera esa misión. Y es lo mismo que nos da este párrafo de la lección, nos dice que Dios, si nos tuviera ese plan para nosotros, que nos mande a otro lugar, nosotros tendríamos que ser una bendición también para los que vayamos a ir a compartir esta bendición. Ahora, ¿por qué Dios hace el llamado? Porque hay un problema en el mundo. Así es. Y hermanos y amigos, ¿cuál es el problema que hay? El pecado. Y claramente, si Dios nos llama de diferentes formas y a diferentes lugares, es para ir a proclamar las buenas nuevas de salvación. Así es. Y manifestar y enfatizar firmemente de que el mundo está lleno de pecado, pero que hay solución a ese problema. ¿Y cuál es la solución? La solución es Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Para qué? Para dar a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora bien, ¿quién es el llamado? ¿Quiénes somos los llamados para llevar estas buenas nuevas de salvación al mundo entero? Pues es la iglesia, hermano. Así es. Esa es la gran comisión, ¿verdad? Por eso, entender esta parte como iglesia significa que llegará el momento, o tiene que llegar el momento de salir de nuestra zona de comodidad, ¿verdad? Es decir, no nos sintamos nuevamente egoístas, ya tenemos nuestra iglesia y todo, excelente, gracias a Dios, pero Dios necesita obreros hacia otros lugares. Así es. Y hay algo importante que la lección nos resalta y nos da varios textos y nos habla acerca de una promesa. Esta promesa que era desde el jardín del Edén, nos lo resalta la lección, desde Adán y Eva. Y esta promesa que Dios les dio a Adán y Eva empezó con Abraham, por eso mismo Dios llamó a Abraham. Y sin duda estos textos que nos dan nos habla acerca de la promesa del Hijo de Dios, también acerca del Hijo de Abraham, que desde allí empezaría el linaje del Hijo que iba a venir a salvar al mundo. Y aparte de ello había muchas más promesas. Pero para resumir esta parte, hermano Ángel, encontramos en Hebreos 11:8 algo muy importante. Por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba a llegar. Esa sí es fe. Por eso a Abraham se le contó la fe. Ahí sí que, y le da motivo para salvación. Él no cuestionó y dijo, yo voy a creer en la promesa de Dios, y entonces dice, él salió, y por eso fue contado, dice, únicamente por la fe, y él cumplió la promesa de Dios, y salió, dejó su parentela, dejó su casa, dejó su ganado, su riqueza, todo lo que Dios le había proveído, pero ¿para qué? Para, dice, llevar
el gran nombre de Jehová Dios, que Él es el que reina, salva al mundo entero. Amén. Entonces, ser una bendición para el mundo, pues es un claro ejemplo la vida de Abraham. Ahora pasando al siguiente punto, ¿verdad? Nos damos cuenta y nos hace énfasis al llamado en sí de Abraham. Cómo Dios mandó a llamar a Abraham de su tierra y de su parentela, de su confort, desde su casa, ¿verdad? A dejar todo lo que tenía y a ir a un lugar donde básicamente él no conocía nada, no sabía a dónde iba a ir. Y en este llamado, en este punto, ese llamado de Dios hacia Abraham fue, diríamos, un impacto para la vida y la familia de Abraham. Así es. Porque a un principio recuerden que el hijo de la promesa no había llegado, ¿eh? Ujú. Y se dio ese caso familiar, por ejemplo, el nacimiento de Ismael. Esa es otra historia, ¿va? Y luego viene el cumplimiento de la promesa, el nacimiento de Isaac. Y sigue la promesa de Dios cuando Dios llama a Abraham de nuevo y tiene que sacrificar a su hijo. Así es. O sea, Dios como prueba también la fidelidad de sus hijos. Porque el llamado hay que entenderlo, hermanos y amigos, que ese llamado del Señor tiene también una trascendencia, ¿verdad? No veamos que ese llamado solamente va a ser para bien, porque ahí Satanás viene la prueba, vienen las dificultades, y hoy por hoy entendemos del por qué también ese llamado de Abraham provocó un gran problema mundial hasta hoy en día. Y es solo a manera de comentario y paréntesis, ¿verdad? Miren cómo está hoy en día la guerra entre Palestina e Israel, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, viene desde cuándo, desde el llamado que Dios le hizo a Abraham. Pero sí, Abraham tuvo que tomar decisiones terribles, ¿verdad? Uh-huh. Dejar al primer hijo, que no era el hijo de la promesa, ¿verdad? Así es. Ahora, volviendo a este punto, hermano, pues realmente acá yo quisiera compartir un breve comentario del Espíritu de Profecía que dice que durante su estada en Egipto, o estadía en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad y de la imperfección humanas. Sí. Abraham era humanamente imperfecto, sí. Sin embargo, él presentó esa fidelidad a Dios en todo momento. Así es. Y como usted lo decía, Abraham en ese momento, cuando Dios lo llama, también él era un humano igual que nosotros y tenía sus debilidades. Y justo en ese momento nos relata la lección que hubo un hambre pero fuerte en el lugar donde él se encontraba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él decidió ir a Egipto para buscar alimento, que también Dios le dice que vaya a Egipto. Pero allí pasa un punto muy importante e interesante, porque en ese momento cuando Abraham llega a Egipto, él siente miedo. Aparte de miedo, él en ese momento su fe desfallece, podría decirle, porque él nos dice la lección de que él siente ese temor y nos dice que él por eso hace esa mentira de que Sara es su hermana. Y vea que el llamado de Dios que le hace a Abraham en diferentes etapas, pues eran llamadas o llamados de mucho riesgo también. Así es. Y lo que usted explicaba, pues, en cuanto a mentir especialmente, no, ella no es mi esposa, Sara, es mi hermana. Era una ofensa, era un pecado ante Dios, ¿verdad? Cierto. Sin embargo, eran parte de las consecuencias que se estaban dando en ese momento. Yo quisiera leer, ¿cómo se llama? O si nos leyera hermano Ángel, Génesis 13:1, únicamente ese versículo, para ver esta parte del llamado que Dios le hace, especialmente ahí en Egipto, ¿eh? Así es, Génesis 13:1 nos dice: después de eso, Abraham subió de Egipto, y él y su esposa, y todo cuanto tenía, y Lot con él, el Neguev. La historia ya de Abraham con Lot es otro episodio maravilloso. Sí. Pero entendemos acá que Dios quería un pueblo también no sedentario, se le llama, ¿verdad? Uh-huh. Aquello de que establecerse en un solo lugar, como hoy en día lo creemos, ¿verdad? Y así es nuestra vida hoy en día. Gracias a Dios tengo mi terrenito, yo tengo mi casita o tengo mis terrenos, ahí me quedo.
Ese es el pensamiento humano egoísta. Sí, Sin embargo, en el tiempo bíblico no. Abraham tenía que dejar a veces lo que ya tenía. ¿Para qué? Para cumplir la cumplir promesa, la promesa. ¿ya? De ese Ajá. llamado. Recuerden que acá, por eso, Abraham es el padre de la fe. Porque él, sin cuestionar, sin, qué sé yo, va a decir, bueno, ¿será cierto que Dios me promete esto y lo otro? No, él dice, dejaba todo, Así material, familiar, para seguir cumpliendo y llegar específicamente hacia dónde, hacia la hacia la Canaán Canaán. terrenal, ¿verdad? Así es. Muy bien, y también como cada uno de los ejemplos que nos da la Biblia, ¿verdad? Acerca de cómo Dios nos llama a nosotros, porque sin duda es el método que usa nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Dándonos ejemplo a seguir, a poder salir nosotros también de nuestra zona de confort y hacer lo que es la misión de Dios, lo que nos dejó encomendado. También nos da el ejemplo acerca de la iglesia primitiva y la zona de confort en la que ellos vivían. La iglesia primitiva pues tenía un problema muy serio en este punto especial. Muy bien, ya dando un salto histórico, ¿verdad? Del Ujú. llamado que Dios hace, dejando a Abraham, que cumplió fielmente, ¿verdad? Y ahora la iglesia primitiva y las zonas de confort. Posterior a la muerte de Jesús hay mucha historia al respecto, ¿verdad? El pueblo de Dios, los fieles creyentes cristianos, que así se llamaron posteriormente, fueron creciendo, pero tenían un problema también, ¿verdad? Ujú. Porque la predicación de ellos dice en nuestra lección que se ubicaba únicamente a los cristianos judíos, entre comillas, ¿verdad? Ajá. Ellos no pensaban también en cierto momento llevar el evangelio, las buenas nuevas a los gentiles. Así es. Y entre todo eso estaba Pablo, que en ese entonces, o Saulo, ¿verdad? Él era el Ujú. perseguidor de los cristianos. Cierto. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, toca a Pablo y se le presenta a Jesús y Saulo se convierte en Pablo, ¿verdad? Es decir, en aquel gran predicador. Y entonces la iglesia primitiva tenía que entender un mensaje, Así salir es. de la zona de confort, de comodidad, de Así no es. seguir predicando, enseñando las buenas nuevas únicamente a quién, A a los los judíos, judíos. ¿verdad? Que sí lo habían. No, ahora el mensaje trascendía a la historia, a la humanidad. Los gentiles ahí en ese entonces, hermanos, recordemos, estaban los romanos, los griegos, Así ¿ya? es. Todos los pueblos que habitaban alrededor de Israel. Ujú. Pero no fue fácil. Sí, No sí. fue tan fácil porque también hubo otro problema con Pedro. ¿Ya? Así es. A pesar de que él era, diríamos, el mayor de los discípulos que había quedado, sin embargo, él todavía era conservador, decía, no, mejor solo a los judíos, ¿verdad? Y Así predicaba la es. circuncisión y lo cumplía al pie de la letra. Y cuando llega Pablo, pues entra a confrontación, a ese dilema, ¿verdad? Que Cierto. no era solamente la circuncisión, sino también era el cambio radical de su vida espiritual, de su corazón. Así Si leemos detenidamente, yo los invito a leer todo el libro de Hechos, capítulo 8, todo, ahí encontramos cómo Dios cumple su promesa a través de Pablo. ¿O Así cómo lo es. ve este otro agregado más a este punto? Pues sí, es como lo que usted decía, ¿verdad? En este caso, Pedro tenía podríamos decirle, esa zona de confort en él mismo. Pensaba en solo los judíos y no en los gentiles. Y como lo dice la lección, incluso hubo un momento en que a Pedro y a Pablo, antes de que fuera Pablo, ¿verdad? Saulo estaba, él fue el que, podríamos decirle, le dio este cumplimiento a los discípulos a que salieran a predicar a todas partes, porque si nos damos cuenta, Dios deja un mensaje a sus discípulos y les dice que vayan a predicar en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, pero en ese momento ellos no habían comprendido en sí en qué momento tenían que salir. Pero cuando Saulo persigue a los cristianos en este momento, es allí cuando ellos deciden salir, pero también ellos, aún saliendo, ellos solo van y comparten a los judíos. Cuando Pablo ya es converso hacia Cristo Jesús, ahora sí nos dice de que él decide predicarle a los gentiles también.
Incluso esto crea un confrontamiento entre Pablo y Pedro, que dice que Pablo, él decía que era predicador a los gentiles y Pedro a los judíos, cuando debía de ser un mensaje compartido entre ellos mismos. Hay una situación que se comenta acá, ¿verdad? En esta parte, Ujú. hermano, de la vida de Pedro, y no para juzgarla, sino es para tomar el ejemplo. Así es, Dice que a él le daba pena y le daba vergüenza andar con los gentiles. cierto. Y en parte tenía razón, porque él vivió, caminó con Jesús, pero él nunca entendió en ese entonces, ¿verdad?, que el Evangelio era para todos. Así es. Pero cuando logró captar ese mensaje, ya más adelante encontramos la historia de cómo Pedro tuvo una visión, Una ¿verdad?, visión. de los animales inmundos, que no literalmente representaban comer todo animal inmundo, sino más bien era ir y llevar el Evangelio ¿a dónde? A los gentiles. A los que eran tratados como Como animales cierto. inmundos, que eran los gentiles. Porque hasta hoy en día el pensamiento judío ortodoxo es un pensamiento cerrado, digo, muy cerrado, que ellos no fácilmente ceden relación, ni mucho menos convivencia con los gentiles, que entre comillas diríamos todo el mundo, ¿verdad? Así es. Por eso esa parte es importante, querido hermano, entender cómo Pedro logra captar ese mensaje y tiene que romper todo el esquema de pensamiento que él tenía, romper su zona de confort, decir, bueno, ahora yo estoy predicando aquí en la iglesia central o en la sinagoga central judía, Así en la número 2, en la número 3, lo que hasta hoy en día se maneja, ahora aplicándolo, hermano Ángel. Ese es uno de los errores que hemos cometido, decir, miren, ya tenemos obra acá y nos sentamos y entramos de nuevo a la zona de confort. cierto. Tanto líderes como pastores, como laicos, y ese es el gran dilema que hoy tenemos que romper, hermanos. Eso fue la historia, sin embargo, la iglesia hoy en día está llamada ¿a qué? A salir de esa zona de confort, de comodidad. Porque a veces decimos, no, a ellos no hay que predicarles. No porque ellos tienen otro concepto de nosotros, no porque ellos tienen otra doctrina, no. Pero es que si no están en la verdad y hay una oportunidad de llevarles el evangelio, pues hay que hacerlo. Así es. Con esto, hermano, quiero decirle que tampoco se ha dejado de hacer. Yo hoy en día reconozco que parte de esa obra, no un 100%, pero muchos laicos, muchos líderes y pastores también han roto ese esquema y han salido de su zona de confort. Así es. De lo contrario, el evangelio no estaría esparcido en muchos lugares, no si hubiese penetrado en otros lugares que a veces es impenetrable, ¿verdad? Así Hasta es. hoy en día, pero sí necesitamos salir de nuestra zona de comodidad. Así es, hermano, y como pues lo decía, ¿verdad? Y ya para ir concluyendo con este estudio, debemos de empezar siempre por donde estamos, porque sinceramente en nuestra mente sentimos ese egoísmo, muchas veces pensamos en que, en decir, esa persona ya le han compartido, entonces ¿para qué compartirle más y para qué le voy a compartir? Cuando la misión debería de ser de compartir realmente por donde estamos a nuestro alrededor y de allí, de poco en poco podríamos decirle, ir compartiendo esta misión y salir a predicar a diferentes lugares, ¿verdad? Siempre y cuando, como nos dice la lección, empezar por donde estamos. ¿Y dónde estamos sería, verdad? Cierto. Yo llamo a la reflexión para nosotros primeramente, ¿verdad? Para la iglesia, para los amigos donde están, ¿verdad? Porque a veces dicen, mire, yo tengo 30 años, 40 años ser adventista, cristiano, creyente, gracias a Dios, y hasta aquí estamos. Pero serán 30 años, 40 años o más de hacer lo mismo, ¿verdad? De no llevar un estudio bíblico, de no realizar. Y hay un departamento en nuestras iglesias o un ministerio de ministerios personales, por ejemplo. Tenemos que romper de hacer lo mismo y llevar la palabra de Dios a otros lugares. Así es. Muy bien, hermano. Entonces, como lo decía, ¿verdad? En conclusión, quisiera dejar esta parte como comentario que nos dice, salir de nuestra comunidad acostumbrada por Jesús no es fácil. A veces puede parecer como caminar en una cuerda floja sobre una altura peligrosa. Por eso es tan importante la promesa de Jesús con la gran comisión
de la que hablamos en el capítulo anterior. Entonces, como lo decía, ¿verdad? Siempre debemos de tener en cuenta de que salir de nuestra zona de confort nunca va a ser fácil, pero con la ayuda de Dios vamos a estar siempre caminando con fe como caminó Abraham. Muy bien. Otra conclusión y cerramos. Así es. La Comisión Evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Interesante, dice que la Comisión Evangélica es la carta magna, es la brújula, hermano, es la constitución, ¿verdad? Es decir, Dios ha dejado a la iglesia establecida acá en este mundo, ¿para qué? Para hacer lujos y hacer esto, no. La gran comisión, dice, es que llevar el evangelio, el reino de Cristo, pues los discípulos habían trabajado fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir a ellos, a la gente, con un mensaje. Y el mensaje final, hermano Ángel, es el mensaje del evangelio eterno. Apocalipsis 14:6, el mensaje de los 3 ángeles es el mensaje, es el evangelio que hay que ir a predicar hoy en día. Amén. Con poder, por supuesto, como dice la Biblia, Hechos 1:8, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, vamos a ser testigos en nuestra casa, alrededor de nuestra casa, en el pueblo, fuera del pueblo, en otros lugares, en otros países. Así es. Así que Dios los bendiga, hermanos, y adelante. Es un gran llamado, invitación para la iglesia en general, para salir de nuestras comodidades y romper esos esquemas y llevar el evangelio de Cristo Jesús para honra y gloria de su nombre. Amén. Muy bien, quisiéramos agradecerle entonces, queridos amigos, hermanos, quienes visualizaron durante este lapso de tiempo en la cual estuvimos estudiando un momento la cartilla de escuela sabática. Los queremos invitar a que siempre podamos estudiar nuestra cartilla y los invitamos al siguiente programa. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermano. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.